¿Qué tal? Te saludo con agrado desde México, soy Daniel Rosas. En este mes patrio, esto es Fast Track, la información por la vía rápida, y nos trasladamos en imágenes a lo que acontece actualmente en el ámbito internacional, en esta época de ciclones y de huracanes, en la que, por cierto, el fenómeno natural Florence deja estragos en los últimos días, en pleno 2018, en la Unión Americana. Y también vale la pena recordar lo ocurrido en 2017, cuando el mega y potente huracán Mary devastó Puerto Rico. ¿Qué pasó en esa nación? Este fenómeno también había sido considerado en su momento por los meteorólogos como el más potente de los últimos 100 años. No se compara en nada a lo ocurrido actualmente con Florence, que en los últimos 33 años también ha sido considerado por los especialistas como un mega huracán. Pero regresemos a Puerto Rico, lo que ocurrió en 2017. ¿Qué pasó en esa isla caribeña tras el paso del huracán Mary en 2017 y que dejó a su paso una cifra considerable de muertos? Más de lo que nunca imaginaron las propias autoridades de San Juan, y mucho menos de la Unión Americana, quien se negó en todo momento a brindarle ayuda a esta nación. Esta cifra, la cifra actual de fallecimientos, la que se da a conocer en 2018, rebasa los 3,000 muertos. Pero las preguntas siguen en el aire en pleno 2018. ¿Qué sucedió realmente en esta isla del Caribe, en San Juan de Puerto Rico, tras esta catástrofe que devastó esa nación? Porque hasta ahora el recuento de los daños a un año de la tragedia, porque el gobierno de Puerto Rico, a través de su gobernador, negó a todo momento la cifra real de víctimas. Este fenómeno, como les decía, ha sido considerado, el de Mary, el ocurrido en 2017, como el más peligroso de los últimos 100 años. Y pese a ello, la autoridad, tanto en San Juan de Puerto Rico y de la Unión Americana, minimizaron las cifras de muertos. ¿Qué le ocurrió a este gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien ante la llegada del primer mandatario norteamericano, Donald Trump, con esto del recuento de los daños, tiempo después de la tragedia, por supuesto, porque recibió humillaciones por parte del señor Trump, este señor Rosselló? ¿Qué significa Puerto Rico para la Unión Americana? Es el reporte completo de Nilda Martínez, enviada especial a San Juan de Puerto Rico. Cámaras y micrófonos de Fast Track en la isla del Caribe. Adelante, Nilda, estás en pantalla, te vemos, te escuchamos. Perspectiva mundial en Fast Track. Así es, Daniel, amigos de Fast Track Noticias México, este es mi reporte desde Puerto Rico. A un año de haberse cumplido el paso del huracán María por esta isla del Caribe, vale la pena hacer un recuento de los daños. Este suceso trágico y devastador que sufre Puerto Rico, perteneciente a los Estados Unidos como territorio, o más bien como colonia desde el año de 1898. Y hay que decirlo, desde el pasado 20 de septiembre de 2017 ya se sabía en Puerto Rico que venía un huracán de proporciones gigantescas y que su curso atravesaría la isla desde el sureste, recorriendo la parte central conocida como la cordillera y que llevaría rumbo al oeste. El huracán María, con vientos que oscilaban entre 155 a 200 kilómetros por hora, llevaría consigo un caudal de lluvias producto de este fenómeno natural a una isla eminentemente pluvial. Se estimaba apenas hace un año que cayeron alrededor de 15 a 25 pulgadas de lluvia, sin contar las descargas del río Camuy, que llegaron a los 15.900 pies cúbicos de altura. Vale la pena mencionar que el río Camuy es el tercer caudal subterráneo más grande del mundo y que inevitablemente traería estragos con su potencial de agua. Pero, amigos de Fast Track, ¿qué sucedió durante esa catástrofe que a un año después de haber ocurrido salen a la luz pública las muertes que ocasionó dicho huracán? Desde el paso de María, el gobierno de Puerto Rico ha negado rotundamente el saldo alarmante de muertes, dando cifras descabelladas cuando este fenómeno estaba considerado como el más grande en la historia de Puerto Rico en los últimos 100 años.
El gobernador Ricardo Rosselló, ante la llegada del presidente norteamericano Donald Trump, recibió humillaciones y desplantes, pues recordemos la escena de tirar los rollos de papel toalla a los ahí presentes, como signo de burla, pero era de desprecio para minimizar la tragedia ocurrida. El gobernador de Puerto Rico no le hizo frente, sino más bien le aplaudió, le causó gracia y le valió no defender a su país vulnerado por este fenómeno. Pareciera ser que el gobernador le temió al presidente Donald Trump. Prefirió presumir una cifra inferior de decesos, siendo el hazmerreír de todos los que padecieron la espeluznante experiencia de un huracán en donde se veían los ríos de agua por pueblos y la ciudad capital San Juan cargados de muertos, escombros, panteones derrumbados, arrancados totalmente, así como la gran crisis humanitaria que se inició con la escasez alimentaria, ausencia de electricidad, comida, agua potable, hospitales destrozados, carreteras completamente destruidas, así como puentes e instalaciones hidráulicas, aunado a la poca ayuda internacional que provenía de ciertos países que pudieron entregar sus cargas por un limitado número de días, pues la ley Jones no permite que ningún barco entre a Puerto Rico si no es a través de la Marina Mercante norteamericana. El brote de leptospirosis y la falta de continuidad en medicamentos, en servicios de diálisis, se vieron completamente interrumpidos. Y las interrogantes siguen ahí, en el aire. ¿Por qué a un año de la catástrofe se da la cifra actualizada de al menos 3.000 muertes y a la fecha el gobierno de Donald Trump insiste que el huracán Katrina fue mayor? Amigos de Fast Track de México y el mundo, no se trata de competir qué huracán fue mayor o menor. Se trata de corregir lo que desde un principio no se hizo. Investigar el ocultamiento de ayuda en vagones esparcidos por distintos lugares de la isla y ver por qué la Agencia Federal para el Fondo de Emergencia, FEMA, no tuvo la capacidad de enfrentar una situación de esa magnitud. Las aseveraciones del presidente de los Estados Unidos, en donde dice que Puerto Rico es una isla rodeada de agua por un gran océano y hace que sea difícil la entrega, rehabilitación y recuperación de la misma, que mucho antes del huracán María la isla de Puerto Rico tenía problemas con su sistema eléctrico. Ante una aseveración irresponsable y pueril como esta, uno mismo, como ciudadano común, se cuestiona y se pregunta: ¿cómo pudieron los norteamericanos invadir Vietnam, Irak, Irán, desatar guerras en el Medio Oriente con sus grandes helicópteros Hawk que llevan a soldados, víveres y lo necesario para subsistir en el desierto? Puerto Rico está más cercano a los Estados Unidos que esas naciones. O incluso, ¿cómo pudieron invadir Puerto Rico en el siglo XIX sin la tecnología actual? Ese es el gobierno federal, que impide que Puerto Rico pueda progresar, pues ante las leyes impositivas del Acta Jones, hace a Puerto Rico una isla redituable para los intereses económicos de los Estados Unidos, pero no beneficia al territorio puertorriqueño. ¿Cómo entender la mentalidad de un gobernador puertorriqueño que solo hace el ridículo en el Congreso de los Estados Unidos cuando el senador Sanders le cuestiona sobre la contratación de la empresa Whitefish, empresa de energía eléctrica en la que había solo 2 empleados, y le sugiere que ponga paneles solares a la Isla del Sol? Las complicidades entre ambos gobiernos son indudables. El federal, que no le importa hacer negocios a cualquier costo, y rehúye la responsabilidad de ayudar a un protectorado que finge si prefiere estar con la esposa o la amante. Esto es el amaciato impositivo a la colonia y el gobernador esperanzado a que lo reconozcan como una estrella más de la nación norteamericana, que sería legitimar un casamiento y dejar de ser la querida. Valdría la pena hacer esta
acotación de que el gobernador Ricardo Rosselló pertenece al Partido Nuevo Progresista, que es el partido que pugna por la alianza de que Puerto Rico sea parte de una estrella más de la nación norteamericana, esto es, otro estado. Daniel, amigos de Fast Track, lamentablemente Puerto Rico pertenece a la Unión Americana desde 1898, cuando fue arrebatado militarmente y posteriormente adquirido a España. Fueron invadidos, no fueron invitados, y esta invasión por lo tanto conlleva a tener responsabilidades. Las personas nacidas en esta isla también son legalmente ciudadanos estadounidenses desde 1917, aunque no tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos a menos que residan en ese país. Sin embargo, ¿qué significa Puerto Rico para Estados Unidos? Ya comprobamos que a la fecha, prácticamente nada. Los puertorriqueños son en teoría ciudadanos de Estados Unidos con todos los derechos y obligaciones que confiere esa ciudadanía, que a propósito convenientemente fue otorgada en el 1917 para que participaran los puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial. Los puertorriqueños contribuyen al Seguro Social norteamericano, pagan FEMA, que es la agencia que precisamente tiene que dar ayuda en situaciones como la que ocurrió con el huracán María, pero hay algo que no es igual, puesto que el salario mínimo en Puerto Rico es mucho menor que aquel percibido en los estados del sur de la nación norteamericana. Las elecciones presidenciales solo se celebran en Estados Unidos y en territorios incorporados. Los residentes de Puerto Rico jamás participan en este proceso. Ahí, nada más les dejo ese dato. En Puerto Rico, el idioma oficial es el español, pero también el inglés. Y recordemos que hay dos banderas y dos cortes, la Corte Federal y la estatal. Y solamente el Congreso de los Estados Unidos puede tomar la decisión de que Puerto Rico o sea independiente o sea parte de la nación norteamericana. Parte de la nación norteamericana, por lo que he visto, no se puede dar porque realmente, ¿cómo van a aceptar otro miembro más de la Unión Norteamericana que es multicolor, siendo un poquitito más africanos que blancos? Recordemos que estamos en una etapa altamente vulnerable por la presidencia del presidente Donald Trump. Hasta aquí mi reporte. Soy Nilda Martínez, enviada especial a San Juan, Puerto Rico. Sigo pendiente con la información por la vía rápida Fast Track. Hasta la próxima. Ya nos vamos, los espero en los próximos reportes noticiosos de Fast Track, la información por la vía rápida, y saludo con agrado a quienes nos ven por las diversas redes sociales y por las diferentes plataformas de televisión de cable de México y el mundo. Están bien informados, soy Daniel Rosas, hasta la próxima. Esto fue Fast Track desde México con Daniel Rosas.